Bueno, pues ahora sí, vamos ya con la última parte del tema 2, el Estatuto de Autonomía para Andalucía. En esta clase vamos a ver la elaboración de normas. Bien, pues vamos a ello. La elaboración de normas viene recogida en el título 4, en el capítulo 2. Cuando tengáis acceso a las presentaciones, todos aquellos los que estáis unidos al canal, o los que tengáis pensamiento de uniros, pues si pincháis aquí os va a aparecer un desplegable con los artículos que entran dentro del título 4. Exactamente los del capítulo 2, que son los de elaboración de normas, y tenemos que comprenden entre el 108 y el 116. Y nos habla de la potestad legislativa, de los decretos legislativos, decretos leyes, iniciativa legislativa, potestad reglamentaria, participación ciudadana en el procedimiento legislativo, impacto de género de las leyes y disposiciones reglamentarias, control de constitucionalidad y promulgación y publicación. Pues una vez que tengamos la presentación, y para los que no lo tengáis, pues la vamos a ver ahora mismo en esta clase. Si pincháis dentro de 108, por ejemplo, aparece aquí. Nos vamos directamente al documento oficial. Pues el artículo 108 nos habla de la potestad legislativa. Dice que el Parlamento ejerce la potestad legislativa mediante la elaboración y aprobación de leyes. Estas leyes que afectan a la organización territorial, al régimen electoral o a la organización de las instituciones básicas requerirán el voto favorable de la mayoría absoluta pleno del Parlamento en una votación final sobre el conjunto del texto, salvo aquellos supuestos para los que el Estado exija mayoría cualificada. Pues ya sabemos que para que se aprueben estas leyes necesitarán el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno del Parlamento, ¿vale? Ahora, en el artículo 109, decretos legislativos. Dentro de los decretos legislativos, pues tenemos hasta 4. El primero nos dice que el Parlamento podrá delegar en el Consejo de Gobierno la potestad de dictar normas con un rango de ley, de conformidad con lo previsto en este artículo. Tiene que estar de acuerdo o tiene que ser coherente con lo que se diga en este artículo, pero el Parlamento puede delegar en el Consejo de Gobierno. Dice que están excluidas de la delegación legislativa las siguientes materias. ¿Qué materias están excluidas de la delegación legislativa? Pues las leyes de reforma del Estatuto de Autonomía. Esas leyes no se pueden reformar mediante la delegación legislativa. Dice que las leyes del presupuesto de la comunidad autónoma también están excluidas. También estarán excluidas aquellas leyes que requieran cualquier mayoría cualificada del Parlamento. Y las leyes relativas al desarrollo de los derechos y deberes regulados en este estatuto. Y también otras leyes en las que disponga dicho estatuto. Pues estas de aquí son las que quedan excluidas en cuanto a los decretos legislativos que se pudieran modificar. Dice también que la delegación legislativa para la formación de textos articulados se otorgará mediante una ley de base que fijará al menos su objetivo y alcance, los principios y criterios que hayan de seguirse en su ejercicio y en el plazo del ejercicio. En su caso, podrá establecer fórmulas adicionales de control. También nos dice que la delegación legislativa se agota por el uso que de ella haga el Gobierno, mediante la publicación de las normas correspondientes, y no podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. La ley de base no podrá autorizar en ningún caso su propia modificación, o sea que la ley de base no se puede modificar a ellas mismas, ni facultar para dictar normas de carácter retroactivo. Bien, ahora vamos ya con el punto 4 dentro del artículo 109, que nos dice que la delegación legislativa para la refundición de textos articulados se otorgará mediante ley ordinaria, que fijará el contenido de la delegación y especificará si debe formularse un texto único o incluye la regulación y la armonización de diferentes textos legales. En el punto 5 nos dice que cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. Para todos aquellos que se hayáis unido al canal, voy a hacer un vídeo corto en el que os explique qué es un decreto legislativo
o qué es una delegación legislativa, porque entiendo que son palabras o son términos que no todo el mundo conoce o tiene por qué conocer. Así que para aclarar un poquito más estos temas que son un poco menos nuestros, porque nosotros realmente lo que nos gusta es el mundo sanitario, la sanidad y demás, ¿no? Pues haré un vídeo corto para todos los miembros del canal, para los que se hayan unido al canal, en el que explique este tipo de cosas, ¿vale? Así que todos aquellos que se habéis unido, pues estaros atentos que en breve os pasaré ese vídeo. Y bueno, seguimos con el artículo 110, que nos habla de decretos leyes. En el caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos leyes, que no podrán afectar a los derechos establecidos en el Estatuto, al régimen electoral ni a las instituciones de la Junta de Andalucía. No podrán tampoco aprobarse por decreto ley los presupuestos de Andalucía. Los decretos leyes quedarán derogados si en el plazo impropugnable de 30 días subsiguientes a la promulgación no son convalidados expresamente por el Parlamento tras un debate y votación de totalidad. Durante el plazo establecido en este apartado, el Parlamento podrá acordar la tramitación de los decretos leyes como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Esto en cuanto a los decretos leyes. En el 111 nos habla de la iniciativa legislativa, pues la iniciativa legislativa corresponde ¿a quién? A los diputados, en los términos previstos en el reglamento del Parlamento y al Consejo de Gobierno. Una ley del Parlamento de Andalucía en el marco de ley orgánica prevista en el artículo 87.3 de la Constitución regulará tanto el ejercicio de la iniciativa legislativa de los ayuntamientos como la iniciativa legislativa popular. Entonces, ya sabemos que hay una ley del Parlamento de Andalucía que entra dentro del tipo de ley, que es una ley orgánica, pues esta regulará tanto el ejercicio de iniciativa legislativa de los ayuntamientos como la iniciativa legislativa popular. Y la ley regulará las modalidades de consulta popular para asuntos de especial importancia para la comunidad autónoma en los términos previstos en el artículo 78. En el artículo 112, que nos va a hablar de la potestad reglamentaria, corresponde al Consejo de Gobierno de Andalucía la elaboración de reglamentos generales de las leyes de la comunidad autónoma. ¿A quién corresponde? Podría ser una pregunta, ¿no? ¿A quién corresponde la elaboración del reglamento general de las leyes de la comunidad autónoma? Pues bien, pues corresponde al Consejo de Gobierno de Andalucía. Y en la 113, por ejemplo, dice participación ciudadana en el procedimiento legislativo. ¿Cuál es la participación ciudadana que entra dentro de este procedimiento? Pues los ciudadanos, a través de las organizaciones y asociaciones en que se integran, así como las instituciones, participarán en el procedimiento legislativo en los términos que establezca el reglamento parlamentario. En la 114 nos va a hablar del impacto de género. Dice que en el procedimiento de elaboración de las leyes y disposiciones reglamentarias de la comunidad autónoma se tendrá en cuenta el impacto por razón de género del contenido de las mismas. O sea que vamos a tener en cuenta el impacto de género a la hora de elaborar las leyes. En la 115 nos habla del control de constitucionalidad. Pues bien, el control de constitucionalidad de las disposiciones normativas de la comunidad autónoma con fuerza de ley corresponden exclusivamente al Tribunal Constitucional. Esta también podría ser una pregunta, por ejemplo, ¿a quién corresponde el control constitucional de las disposiciones normativas de la comunidad autónoma? Pues corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional. Y ya por último, dentro de este apartado que hemos estado viendo, el punto 5 del tema 2, vemos el artículo 106, que nos habla de la promulgación y publicación de estas leyes. Dice que las leyes de Andalucía serán promulgadas ¿en nombre de quién? En nombre del rey. Este presidente de la Junta va a ser el que va a ordenar la publicación de esta ley que ha nombrado el rey. Y la publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. ¿En qué plazo? Pues en el plazo de 15 días desde que se aprueba, así como en el Boletín Oficial del Estado también se publicará. Y a efectos de su vigencia, regirá la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. ¿Vale? Cuando nos pregunten con respecto a la vigencia de una de las leyes que se haya promulgado aquí en Andalucía, pues el periodo de vigencia será la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Y esto es todo lo que tenéis que saber, o así muy resumidamente, pero que tenéis que tener unas nociones básicas en cuanto al punto 5 del tema 2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Así que nada, hasta aquí la clase, hasta aquí el tema 2 y como os he dicho antes, a los que ya son miembros del canal, a los que se han unido al canal, les subiré algunos vídeos aclaratorios para que tengáis esos términos un poco que son más confusos, para que lo tengáis un poco más claro y os pueda ayudar muchísimo más en vuestro examen de oposición. Así que nada, ya nos veríamos en la siguiente clase y hasta pronto, opositores.